poner bien para ti, chiquita. Bienvenida al mundo. ¿Mi hija? Sí, Clara. Clara se descompensó, pero ya está mejor. Mi niña. No sé por qué, pero quiero tumbar esa puerta y entrar. ¿No será porque quieres que sea tu momento en vez del de tu papá? A ver, de los dos, no soy yo el que lo envidia. Dámela. Dámela. Es mía. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esta angustia, Dios? ¿Por qué? Siempre soñé con tener un hijo. Contigo. Fabiola Ferrara, aunque ahora digan que soy Arroyo. Mucho gusto, Javier Falcón. Es un placer conocerla, la verdad, al fin se me dio. Sí, Miguel me habló de ti. Me imagino que le contó absolutamente todo. Bueno, lo importante es que esté tranquila. Y lo que se diga, queda confidencial. Bueno. ¿Qué? Bueno, evidentemente, por razones obvias, Fabiola es un poco desconfiada. Aunque ya estuvimos hablando del tema. Estamos juntos en esto, ya no hay ningún problema. Bueno, lo importante es que tengo el mejor equipo de la DEA, Miguel. Y quiero manifestárselo a usted también. Detrás del verdugo, así que en cualquier momento va a caer. Quería decirle que para mí es importante su seguridad y la de todos. Debería entregarle el mapa al gobierno colombiano, ¿no cree? De su propia mano para que no haya ninguna desconfianza. Sí, Miguel me contó. Pero yo el mapa no se lo voy a entregar. A nadie. No lo cuidaste. No te voy a permitir que me digas eso. Y yo no tendría que permitirte tantas cositas, ¿verdad? Y sin embargo te las permito. Me indigna que estés aquí. ¿Por qué? Porque con ella te haces el padre de familia, la acompañas a todo lado. Por favor, a ti también te acompañé Ay, siempre. no me hagas reír, Gustavo. Me voy a mi casa con mi hijo. Si te quieres quedar aquí con tu amiguita. Amiguita, ¿verdad? Oficial, pues no hay ningún problema. Bueno, si tú quieres ir con el oficial, ponte tampoco. Pues yo no te voy a pedir permiso para nada, ¿verdad? Sí, ya lo veo. No sé cómo puedes estar con una mujer como esa después de tener una mujer como yo. ¿Tú vas por la cuarta mujer que traes a la casa o no? Y tú vas por el tercero. Y cuando te pelees con él y te busques otro, pues estamos parejos, ¿no? Yo no me pienso pelear con él. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo te soporta, porque para ese carácter... ¿Vamos? ¿Todo bien? Todo mal. Hace años que arriesgo la vida por este mapa. Pasé por las cosas más insólitas que se puedan imaginar. Lo sé, lo sé. Yo quiero decirle que yo no llevo en este caso 2, 3 meses. Llevo mucho tiempo investigando. Fabiola, yo no me quiero morir sin atrapar al verdugo. Yo entiendo perfectamente las dos posiciones, pero comprendo muy bien a Fabiola. Ese mapa significa su seguridad. Entiendo que no lo quiera dar. Sí, sé que estuvo internada también en el hospital y que se fue de ahí sin seguridad. Sí, Fabiola recibió un tiro en la espalda por cubrirme a mí. Un acto de valentía. Es un acto de amor. Sí. Y es por ese amor que no quiero que él esté expuesto. Y yo tampoco. Así que ese mapa muere conmigo. Hoy es un día muy feliz para mí. Yo diría que de los más felices de mi vida. Sé que esta hija va a cambiar todo.
Lo felicito. Su hija es hermosa. Ojalá con ella pueda ser mejor padre de lo que fue con Willy y con Fernanda. No mentí cuando dije que hubiera preferido que fueras tú la madre de esa niña. Yo jamás podría tener un hijo con usted. Por eso mismo, te vas a quedar sin tu propia hija. Ya nació Willy. Ya nació, es una bebé hermosa. ¿Pero por qué lloras, mi amor? Porque fue todo muy fuerte. Verla nacer, mirar su carita, sus manitos. Clara se descompensó y entonces yo la puse contra mi pecho. ¿Y sabes qué hizo Willy? Se calmó. Se durmió en mis brazos como si yo fuera su mamá. Mi amor, escúchame. Pronto tú y yo vamos a tener a nuestro bebé. Yo sé, Willy, pero es que yo no puedo explicarte lo que sentí. Fue todo tan raro, pero tan hermoso, Willy. Yo sé que esa bebé no es nada mío, pero yo sentí en mi corazón la necesidad de protegerla, de tenerla en mis brazos y no soltarla. Te felicito, padrino. Está hermosa. Gracias. Willy, ¿no me vas a felicitar? Nació tu hermana, Bernardita. Es tan hermosa. Samantha y Willy están en la clínica porque está por nacer la hija de Bernardo. Qué raro debe ser para él ser padre a esa edad, ¿no? Sí, es realmente raro para todos. Recuerdo cuando nació Willy. Ay, yo estaba pero tan ansiosa. Y Bernardo estaba como loco. Esperaba tanto ese hijo varón. Tan bello Willy. Se hizo desear muchísimo, bastante. Fuimos como 5 veces a la clínica por falsas alarmas. Hasta que por fin nació. Ay, mire, cuando yo vi esa carita, es que parecía que estuviera sonriendo todo el tiempo. Fue el día más, pero más feliz de mi vida. ¿Y cuando nació Fernanda? ¿Cómo fue? Él es Lucy. Quiero que lo cuiden como si fuera un bebé. Porque de verdad no me gustaría que me hagan enojar. Y así como me ven de divina, puedo ser muy cruel. Puedo matar a cualquiera de ustedes si se me antoja, ¿sí? Yo sé que el dueño de la casa es el verdugo, pero yo soy Victoria, un demonio. La pareja perfecta. ¿No creen? No sabía que habías regresado. Sí. Estaba haciendo algunas cosas importantes, no estaba de vago por ahí. ¿Viste a Miguel? Increíble. Una mujer enamorada se enloquece, ¿no? Lo digo porque una mujer cuando se acuesta conmigo, como lo hizo usted, olvida a cualquier hombre. Me parte el corazón. Lástima que Miguel no me entregue el mapa, hombre. Porque va a terminar totalmente muerto. ¿Será que puedo salir un ratito? Sí. ¿Para dónde va? Quiero encontrarme con unas amigas. Para que vea que el verdugo tiene su corazón, la voy a dejar salir con una condición. Que regrese. Si no me parte el alma. ¿Ah? Sí, yo regreso.
Vamos. Vaya feliz. Y venga, 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 venga. No se va a abrigar. Está haciendo frío, mi amor. A ver. De rosado como una princesa. Antes de las 12, ¿no? Como la Cenicienta. Venga, quede bien bella. Las amigas que tengan envidia. Besito pa' papá. Vaya con Dios. Juiciosa. Tan linda. Acaba de salir. No la pierdan de vista. Bueno, pues. Oye, ¿no me dijiste qué te pareció Javier Falcón, el jefe de la DEA? ¿Y qué quieres saber? ¿Se me pareció lindo? Para nada. Solamente saber si te inspiró confianza o no. Es que no se trata de confianza. Tengo miedo, Miguel. Por un momento llegué a pensar, ¿este hombre lo conozco? ¿De dónde? ¿Y lo conoces? No. Creo que no. Quizás es esa costumbre que tengo, con la que llevé toda mi vida, desconfiando de toda la gente que se me acerca. No te preocupes. Va a ser como tú quieras. Mi padre me dijo tantas veces, el día que entregues ese mapa será el día de tu muerte. Tú y yo nos vamos a morir viejitos. Dentro de muchos, muchos años. Eso sí, yo un poquito más viejito que tú. ¿Puedo regresar a este cuarto o quedaste muy alterado por la presencia de tu ex? Puedes quedarte y no quede nada alterado. Ángela me odia. Tendrías que haber visto cómo me habló. Ángela no puede odiarte porque eso significaría que yo le importo. ¿Sí? A mí no me importa lo que sienta ella. Me importa lo que sientas tú. Dime algo, Juan Marcos. ¿La olvidaste? No. Ay, Dios mío. Juan Cruz se quedó dormido. Ya no tiene fiebre, gracias a Dios. Quizá te extrañaba. Sí, puede ser. Oye, Gus, si no te importa, voy a pasar la noche con él. Digo, si le vuelve a subir la temperatura para estar ahí. Claro, me parece lo lógico. No siento celos de tu hijo, Ángela. De quien siento celos es de Juan Marcos. Porque aunque me duela, yo sé que tú lo sigues amando. Veníamos a ver cómo seguía Clara. Dormida. Quedó muy agotada la pobrecita y le dieron un sedante. Fui a ver a tu hija. Está en la incubadora como se adelantó el parto. Te felicito. Ella sí es hermosísima. La bebé. La bebé. Clara, Clara, cálmate. Tu bebé nació y está muy bien. No es mi hija. No es mi hija, no es mi hija. No es mi hija. Para. No podemos estar besándonos todo el día. ¿No? ¿Sí? No, 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 espera, espera. ¿Sí? Háganla pasar.
¿Quién era? Alejandra. ¿Tú, Alejandra? Oh. Miguel. Sabía que iba por él. Lo sabía. Ay, me moría por verte, me moría.